Si compraron 6,000 millones de dólares, le iban a sacar ganancia. ¿Cuánto le sacaron de ganancia? Compraron 6,000 millones de dólares y lo vendieron en 21,000 millones de dólares. Se ganaron 15,000 millones de dólares en ese negocio los españoles de Repsol. El costo de 2 refinerías de Dos Bocas. Por eso yo les digo a los panistas, tengan vergüenza, quédense callados. Fueron hipercorruptos. México perdió en una sola operación 15,000 millones de dólares, que al tipo de cambio eran 210,000 millones de pesos. Con ese dinero habríamos podido becar con 5,000 pesos mensuales durante 4 años a 1 millón de ingenieros o de estudiantes de licenciatura. Con ese dinero. Y en vez de becar a 1 millón de ingenieros, ese dinero ¿dónde quedó? Con 1 millón de ingenieros este país sería distinto. Pero ahí no acaba la pésima administración de la energía por parte de PAN y PRI. En el momento en el que se trae gas de Perú a Manzanillo, era porque decían que Comisión Federal necesitaba 500 millones de pies cúbicos de gas diarios. Mientras en la sonda de Campeche se estaban dejando quemar 700 millones de pies cúbicos diarios de gas. Es decir, se compró un gas que no necesitábamos, que lo podríamos haber traído de la sonda de Campeche. Así de sencillo. Esa es la gran corrupción, ¿no? Como dicen los chavos ahora con sus memes. Se tenía que decir y se dijo. Priistas y panistas fueron corruptos e ineficientes en la administración de la energía. Tengan vergüenza, quédense callados. Quédense callados. Yo recuerdo mucho esa publicación en 2006 en Estados Unidos, donde decía, Halliburton se robó las elecciones en México. Era la primera vez en mi vida que yo escuchaba la palabra Halliburton. Nunca la había visto. Y a partir de ahí me empezó y me sonó. ¿Por qué Halliburton? No, pues ya cuando fui a ver Halliburton, Schlumberger, empresas del sector petrolero, proveedoras de las grandes petroleras, y en Estados Unidos en 2006 se dijo bien claro, clarísimo. Fraude electoral de 2006 fue financiado y orquestado en los Estados Unidos por el sector petrolero para impedir que Andrés Manuel llegara y parara el proceso de privatización. Nos volvieron a hacer fraude en 2012. Sí, pero ya no pudieron en 2018. Y ya los detuvimos. Y ahora vamos a tratar de revertir. Y sí es cierto, miren, a ver, en un entorno en el que no hay corrupción, ¿se puede construir más rápido? ¿Sí? Precisamente porque no hay corrupción. Y este país le tiene que apostar a la corrupción. Ayer Irmeréndira Sandoval, decía en Querétaro, el dato que yo siempre dije, Andrés Manuel se quedó corto, y yo lo dije, él en su campaña electoral hablaba de 500,000 millones de pesos que le costaba a este país la corrupción. No, organismos internacionales decían 10% del PIB, 1 billón, el doble de lo que decía Andrés Manuel, el doble, ¿sí? 2 billones, exacto. Y ayer fue el dato que dio Irmeréndira Sandoval, 10% del PIB nos cuesta la corrupción en este país, y se tiene que detener. Lo que dice Rosy Mendieta lo tenemos que tener bien claro. Aquí nadie está por el lucro. La derecha sí. Ellos quieren ganar dinero a costa de lo que sea. Eso es lo que caracteriza a toda la derecha en el mundo. Hay diferentes tonalidades. Hay quien quiere explotar más, un poco menos, pero a final de cuentas es el lucro.